Durante casi 200 años, Hispania fue tierra de guerra. Generaciones enteras crecieron sin conocer la paz, lucharon, resistieron y poco a poco fueron desapareciendo, hasta que finalmente Roma venció. En el año 19 a.C., tras las guerras cántabras, la guerra terminó, y con ella también terminó una forma de vida. Pero la historia no acaba ahí, porque lo más importante no es cómo Roma ganó, sino lo que vino después. Roma no solo conquistó un territorio, cambió la forma de vivir de muchas personas. Introdujo una nueva lengua, nuevas leyes, nuevas ciudades, y sin saberlo, dejó una huella que sigue presente hoy, en el idioma que hablamos, en las leyes que nos rigen, en las ciudades en las que vivimos. Hispania dejó de ser solo un lugar en el mapa y empezó a formar parte de algo mucho más grande, de una cultura, de una idea, de un mundo compartido. Y entender ese cambio es entender también una parte de lo que somos hoy. Bienvenidos a la romanización de Hispania. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo del canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre la romanización de España, es decir, cuando los romanos consiguieron conquistar la península completa y consiguieron establecer este territorio como parte de su imperio. Como ya vimos en el vídeo pasado, tuvimos una guerra púnica que fue la Segunda Guerra Púnica. Básicamente fue una guerra mundial y se puede decir que fue la primera, la podríamos catalogar de esa manera, porque eran las dos potencias más grandes de aquel momento. En esta guerra, Cartago con Aníbal Barca no consiguió vencer a Roma, que luchaba con Escipión el africano. Los cartagineses eran una civilización de origen fenicio y los romanos se estaban haciendo cada vez más grandes y los cartagineses eran el enemigo mayor al que se enfrentaron los romanos, al que consiguieron vencer, y gracias a eso consiguieron cambiar el rumbo de la historia por completo. Tenemos la Segunda Guerra Púnica, donde ganan los romanos, como hemos dicho. Se quedan después de esta Segunda Guerra Púnica de la parte oriental de la península ibérica, y a partir de ganar a los cartagineses, los romanos empiezan una guerra con los pueblos prerromanos, con los pueblos indígenas, si se puede decir, de la península, que les cuesta mucho también ganar. Entre ellos están los lusitanos, como vimos, y luego todas las tribus celtas, íberas, celtíberas, como las queramos llamar. Después de 200 años, que es muchísimo tiempo y es muchísimo más tiempo del que tardaron en ganar a otros territorios como la Galia, etc., consiguieron conquistar la Hispania completa y establecer ese territorio como parte de su imperio. La última guerra que tuvieron en la península ibérica para poder conquistar Hispania fueron las guerras cántabras. Como su nombre indica, estas guerras tuvieron lugar en la parte norte de Hispania, en la cordillera cantábrica, una región realmente difícil de acceder, con un acceso muy difícil porque los romanos no conocían el terreno y los locales, por supuesto, sí que lo hacían, lo cual era muy importante para este tipo de guerras, porque en estas guerras era de vital importancia el tema de las guerras de guerrillas, es decir, atacar por sorpresa, conocer cada rincón de las montañas para poder vencer al enemigo con el efecto sorpresa. Por lo tanto, los romanos sufrieron mucho durante estas guerras. Tuvieron lugar como en el año 40-30 a.C. hasta el año 18 a.C. Así que eso, se prolongó muchísimo la invasión hispánica por parte de Roma, pero una vez consiguieron ganar a los cántabros, ya sí que pudieron formar todo el territorio en su conjunto. Y en el día de hoy es de lo que vamos a hablar, de cómo los romanos consiguieron romanizar Hispania, cómo consiguieron integrar este territorio a su sistema, digámoslo así. Y antes de todo me gustaría hacer una diferenciación que Gustavo Bueno en su libro España frente a Europa hace. En este libro Gustavo Bueno era un filósofo español, un filósofo materialista, que en el libro de España frente a Europa diferenciaba entre dos tipos de imperios, el imperio generador y el imperio depredador. El imperio generador es ese imperio
que conquista otros terrenos, otros territorios, pero que intenta desarrollar estos terrenos, o intenta desarrollar a la gente que se va encontrando en esos territorios y no exterminarlos. El imperio depredador, por otra parte, el objetivo final que tienen es simplemente extraer y aprovecharse de todo lo que puedan de esos territorios que van conquistando. Es decir, extraer la mayoría de las veces los recursos que hay en esos terrenos. Por ejemplo, lo podemos ver con los imperios anglosajones en su mayoría. El imperio inglés, cuando conquistaban un nuevo territorio, su idea no era la de integrar estos territorios a la corona inglesa de una manera que permitiese desarrollar a sus colonias, sino más bien buscaban la máxima eficiencia para poder ganar el máximo posible de esos recursos que se encontraban en estos territorios. Lo podemos ver a día de hoy, ¿sí? Todos los problemas que hay en la mayoría de las colonias inglesas, por ejemplo en Sudáfrica, con el apartheid y en otras muchas colonias también la pobreza que es presente, y de la falta de infraestructura, por ejemplo, también se puede ver, ¿sí? Hay una falta de infraestructura general en la mayoría de las colonias anglosajonas. Lo podemos ver también con el imperio estadounidense hoy, como su máximo objetivo claramente es intentar extraer la mayoría de las veces el petróleo de países a los que quiere controlar. Y si no lo consiguen hacer mediante la diplomacia o mediante colocar a alguien de su interés en los gobiernos de esos países que son ricos en petróleo, lo hacen mediante la Fuerza Armada. Eso lo podemos ver, lo hemos visto en los últimos años y en las últimas décadas de una manera muy clara. Por otra parte, para seguir con este tema, otros imperios depredadores también a lo largo de la historia fueron el imperio holandés, el imperio neerlandés en gran medida también. De hecho, tienen muchos problemas ahora mismo con el tema de la memoria histórica, que era un imperio puramente depredador. Otro imperio depredador podríamos decir que fue el imperio francés, no tanto como los otros dos imperios que he mencionado antes, pero también tenía rasgos de imperio depredador. Y el imperio belga también, y el imperio de Prusia, digamos de Alemania, eran claramente depredadores. Por otra parte, los imperios generadores o los máximos imperios generadores de la historia fueron el imperio romano, de manera muy clara. De hecho, hasta el día de hoy podemos ver la influencia de lo que generaron allá donde iban. Todos los países que formaron parte del imperio romano tienen esa herencia cultural, esa herencia incluso legal de lo que los romanos asentaron en sus colonias o en las partes de sus territorios que estaban bajo su control. Otro imperio también que fue generador de manera muy clara fue el imperio español, a diferencia del imperio portugués, porque el imperio portugués también de forma muy clara era un imperio depredador. Por distintas razones, el imperio portugués, por ejemplo, no tenía las capacidades que tenía el imperio español para poder generar en sus colonias, porque era un país mucho más pequeño, con muchísimas menos capacidades o recursos, y el imperio español sí que fue uno de los imperios claramente generadores. Por ejemplo, cuando miramos hacia Sudamérica y vemos la cantidad de universidades que los españoles construyeron en sus, no colonias, porque eran virreinatos, es decir, formaban parte de la corona española. Por lo tanto, la gente de Sudamérica, pues hace 400 años, eran realmente ciudadanos españoles, ¿sí? Porque para España estas colonias eran parte del país también, no eran colonias a las que había que saquear, o no tenían esa mentalidad, por lo menos, que luego sí que se hizo en muchos casos. Por supuesto que hubieron muchísimos saqueadores durante este proceso de colonización y este proceso digamos, de hispanización de Sudamérica y de Centroamérica, pero no era la idea principal. Y eso se puede ver muy bien con las reglas por ejemplo, de Isabel la Católica, cuando prohibía
a los españoles que iban a Sudamérica tener esclavos, es decir, la esclavitud estaba prohibida durante la corona española. Y otra cosa muy interesante, cuando Isabel la Católica se enteró de que Cristóbal Colón había llevado esclavos de las Américas a España, le prohibió a Colón volver a pisar tierra americana, porque estaba terminantemente prohibido tener esclavos, así que nos podemos hacer una idea de la diferencia que había entre los imperios anglosajones y el imperio español en este caso. Pero bueno, es otro tema diferente, no me quiero liar. Vamos a volver al tema original del día de hoy, que es la romanización de España. Eso, como decía, las últimas guerras fueron las guerras cántabras, que vinieron después de las guerras púnicas. Era el último enemigo a batir, digamos, para los romanos para poder hacerse con Hispania, y una vez se hicieron con Hispania, ya asentaron las provincias romanas en Hispania. Hubieron tres provincias, digamos, generales. Fueron Tarraconensis, que esta provincia fue la que tenía la mayor parte del territorio ibérico en la época, que la que conformaba la mayor parte del territorio de Hispania. Luego estaba la provincia bética, que era la que estaba en el sur, lo que hoy en día es Andalucía. Pues la provincia bética tomaba gran parte de lo que hoy en día es Andalucía. Y por último tenían la provincia lusitana, que era, como su nombre indica, estaba en el lugar en el que hoy está Portugal, pero no exactamente así. Tenían habían diferencias en el territorio que conformaban estas provincias a lo que hoy en día es Portugal, por ejemplo. Es decir, Lusitania no tenía el mismo territorio que tiene Portugal hoy, pero más o menos era como conformaron los romanos el territorio de Hispania, ¿sí? Como es lo que digo, conformaron tres provincias. La capital de Tarraconensis era Tárraco, lo que hoy en día viene siendo Tarragona. La de la provincia bética era Córdoba, y la de Lusitania era Emérita Augusta, que hoy en día es Mérida. Los romanos asientan estas provincias y empezaron ya a desarrollar el territorio hispano en la parte oriental, es decir, en la costa mediterránea antes, porque consiguieron el control de esta zona mucho antes de la que lo consiguieron con la parte norte de España y montañosa. Por ejemplo, lo que viene siendo Cantabria, el País Vasco, Asturias, ahí tuvieron muchísima menos influencia. Uno, porque tardaron mucho más en conquistarla, por lo tanto estuvieron mucho menos tiempo allí. Y dos, porque el acceso, aunque en el año 100 después de Cristo, digamos, formaban parte de Roma, el acceso seguía siendo mucho más difícil, por lo tanto no tenían tanta capacidad de romanización. Así que la mayor romanización, el proceso de romanización que se dio en Hispania fue mayoritariamente en Extremadura, lo que hoy en día es Extremadura, con ciudades como Emérita Augusta, que fue muy importante, de hecho, durante el Imperio Romano, o también en la provincia bética con Córdoba, otra ciudad muy importante para Roma, que después lo va a ser para los árabes que van a conquistar España, pero eso lo veremos en un capítulo más adelante. Y también, por supuesto, la costa mediterránea, que antes pertenecían a los íberos. También ahí con ciudades como Sagunto, por ejemplo, como Tárraco, van a desarrollar mucho también estas ciudades. Por un lado, me gustaría hablar también en el vídeo de hoy del idioma. Es decir, hoy en día hablamos español, pero todos los idiomas de la península que son neorromanos, neolatinos, también vienen del latín, ¿sí? Tenemos el gallego, que tiene el origen en el latín, por supuesto, el portugués, más de lo mismo, el castellano, el catalán también, el valenciano podríamos a lo mejor incluirlo ahí. También son todos idiomas de origen latino. El idioma que hablamos hoy es un latín desarrollado, ¿sí? Esa es la primera cosa en la que nos podemos dar cuenta de qué importante fue la romanización para el día a día, para nuestro día de hoy. La segunda cosa que es muy importante
y de hecho es muy importante en el sentido práctico, en el sentido de nuestro día a día, es el derecho legal. Nuestro derecho legal tiene el origen en el Imperio Romano también. Antes del Imperio Romano no era como que había unas leyes que había que cumplir y si no las cumplías había una justicia que se aplicaba y la justicia pues tenía unos castigos o tenía unas medidas que habían que cumplir, que había que cumplimentar. Antes de eso no había esto. Esto llegó con el Imperio Romano y de hecho nuestra idea, nuestro concepto de derecho, nuestro concepto de lo que es justo y lo que no es justo, viene en su gran medida, en una influencia que es abismal del Imperio Romano también. Es muy importante el Imperio Romano para formar el derecho legal que va a dar forma a nuestras vidas de una manera brutal hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Irán no se rigen, o en los países árabes también, no se rigen por este derecho romano, se rigen por la Sharia o por unos sistemas legales completamente diferentes y esa es una de las razones por las que a nosotros, como herederos de este imperio, del imperio romano, ciertas cosas nos parecen correctas y otras no. Y para gente de una cultura diferente, hay cosas que les parece también nefastas o injustas y para nosotros no. La razón de eso es lo que los romanos implementaron en Hispania, el derecho que ellos trajeron a esta tierra. Y también otra cosa muy importante, gracias al derecho romano, los habitantes de Hispania, es decir, los no romanos, podían conseguir la ciudadanía romana si quisieran, después de unos procesos y tal. No sé muy bien los detalles de cómo se podía conseguir la ciudadanía romana, pero una vez conseguían esta ciudadanía romana, tenían los mismos derechos que los romanos. También muy importante, porque eso significaba que ya no eran, eran considerados como con el mismo derecho que cualquier otro romano, cosa que antes también era impensable porque todo se regía por las jerarquías. Da a entender por qué el Imperio Romano era un imperio generador y no depredador. Este es un muy buen ejemplo de ello, ¿sí? Que los romanos permitiesen a las tribus de allá donde iban poder convertirse a romanos, a convertirse como romanos para darles el mismo derecho que tenían ellos mismos y que pudiesen ser juzgados en base a la justicia, a unas leyes que estaban escritas, porque los romanos escribieron sus leyes y esas leyes habían que cumplirse y había un juez que determinaba si una ley se había cumplido o no. Muy importante. De hecho, otra cosa que para apoyar la idea de Gustavo Bueno de imperios depredadores y generadores y para apoyar la idea de que España fue un imperio generador, lo que hizo Hernán Cortés, Hernán Cortés fue el conquistador de lo que hoy en día es México. Él llegó a México con muy pocas personas, muy pocos españoles y algunos indígenas de la isla de Cuba y de lo que hoy viene siendo pues, Puerto Rico, República Dominicana, es decir, con indios taínos. Pero bueno, lo importante es que cuando llegó él quería darles el derecho a los indios que estaban allí, pues a los tlaxcaltecas, a los que, bueno, no me sé exactamente los nombres, pero la cosa es que si alguien era católico, no podían tenerle como esclavo, porque un católico no puede permitir que otro católico sea esclavo. Entonces consiguió que los nativos se convirtiesen al catolicismo para poder tratarles de igual. Esto lo hizo simplemente por un tema estratégico y era poder aliarse con ellos para poder vencer a los mexicas o a los aztecas, que eran como la civilización más fuerte en aquel momento, y él sabía que esta civilización era la que tenía que ganar para poder hacerse con ese territorio, para poder tener el poder sobre ese territorio. Pero igualmente fue una estrategia que siguió, que también da debida cuenta de qué tipo de imperios son, sean las razones las que sean. Y esto apoya
a esa distinción, a esa dualidad entre imperio generador e imperio depredador, ¿sí? Pero bueno, volvemos al tema de hoy, al tema de la romanización. Eso, Octavio Augusto termina con las guerras cántabras y se firma la Pax Augusta, se conoce así como la Pax Augusta o la Pax Romana, porque fue un periodo de mucha estabilidad, sin guerras, en el que Roma se pudo desarrollar de una manera muy rápida durante esta época, porque no estaba ocupada con tantas guerras. Entonces, toda Hispania se reorganiza por parte del Imperio Romano y se empieza a hablar el latín vulgar, cada vez más, digamos, íberos, celtas que estaban allá antes utilizan el latín como idioma para comunicarse, lo aprenden, muchos se convierten en romanos gracias al derecho legal y obtienen los mismos derechos que cualquier otro romano. Y poco a poco se va integrando Hispania de una manera muy fuerte a lo que viene siendo Roma, hasta formar parte completamente. Cuando digo completamente me refiero a económicamente, culturalmente y legalmente a lo que es el Imperio Romano. Económicamente también porque los romanos construyeron muchísimas cosas, muchísima infraestructura en Hispania, construyeron muchas calzadas. De hecho, hoy en día muchas calzadas o el sistema de calzadas que se utiliza viene del Imperio Romano también. Construyeron muchos acueductos. Ahí tenemos el acueducto de Segovia, por ejemplo, súper famoso, que fue muy útil, muy útil en su época. Y luego también culturalmente, pues con teatros, anfiteatros, foros, para de nuevo demostrar que eran un imperio generador, un imperio claramente generador. Entonces forman o desarrollan Hispania como un terreno romano más, hasta que en el siglo II después de Cristo, el primer emperador hispano llega al poder en Roma, porque hubieron 3 emperadores que provenían de Hispania. 2 de ellos provenían de Itálica, que es lo que hoy en día es Sevilla, y el otro pues de la parte de Segovia, me parece, el último de hecho. Pero bueno, antes de hablar de los emperadores que llegaron al poder romano de Hispania, me gustaría también hablar sobre el nombre de Hispania, porque el nombre de España de hoy viene de Hispania, por supuesto, el nombre que los romanos dieron a este territorio. Pero ¿de dónde sacaron los romanos el nombre de Hispania? También es como otra pregunta. Se cree que Hispania significa tierra de conejos en fenicio, porque era como los cartagineses llamaban a esta tierra y como que los romanos lo tomaron de ahí. Otra teoría es que viene de Hispalis, que era como los cartagineses también llamaban a Sevilla. No está del todo atestiguado, no es del todo seguro cuál es el origen verdadero, pero también para que entendamos la etimología de nuestro país es algo muy interesante, ¿sí? Y para que entendamos de nuevo la influencia de lo que pasó hace 2000, 3000 años en nuestros días de hoy. Volviendo al tema de los emperadores. Hubieron 3 emperadores hispanos en la historia de Roma. El primero fue Trajano, un emperador muy importante. ¿Por qué? Porque Trajano fue el emperador con el que Roma conoció su máximo esplendor. Es decir, Trajano fue el emperador que hubo en Roma cuando Roma tenía la máxima extensión de todo su imperio. Como he dicho, nació en Hispalis, lo que hoy en día es Sevilla, y para que también entendamos lo importante que fue Hispania como un territorio más de Roma y no como una colonia, es que incluso gente que nació en Hispania en el siglo II, III, IV se podían convertir en emperadores tranquilamente. Así que eso, tenemos primero a Trajano, ¿sí? como primer emperador hispano de Roma, y el segundo fue Adriano, otro emperador muy importante también. Adriano fue el hombre que ordenó construir la muralla en Britania para poder separar al Imperio Romano en esta zona. Así era como el límite del Imperio Romano. Y también un emperador muy importante. Este vino después de Trajano, justo después, unos pocos años después. Y el último emperador fue Teodosio. Un emperador muy importante
también porque aquí entra en juego el último punto que me gustaría tratar en el tema de la romanización de Hispania. Teodosio I fue el emperador que introdujo el catolicismo de una manera muy fuerte en el Imperio Romano. Porque por esta época, Teodosio, para que nos hagamos una idea, gobernó en el siglo, a últimos del siglo IV, ya casi en el año 400. Es decir, gobernó en la parte ya final del Imperio Romano de Occidente, ojo, que también es otra cosa muy importante en el Imperio Romano de Occidente. ¿Y por qué es importante y por qué es algo que quisiera tratar en este vídeo? Es porque otra cosa muy importante que llevamos al día de hoy, que hemos traído hasta el día de hoy de este Imperio Romano, es la religión. La religión, aunque el Imperio Romano al principio era laico, y es más, perseguía al cristianismo digamos, y no lo aceptaba, el Imperio Romano fue también el imperio que estableció el cristianismo en sus territorios, entre ellos Hispania. Y gracias al Imperio Romano también el catolicismo se pudo instaurar en Hispania como cultura, porque fue algo también muy cultural, y se ha llevado hasta el día de hoy, porque hoy en día hay muchos católicos también en España. Los visigodos, cuando llegan después, aceptan el cristianismo también, de hecho también aceptan el latín, y esa es una de las razones por las que seguimos hablando en castellano o en español, o en catalán o en gallego, lo que sea. Otra cosa también, como he dicho, es muy importante que los romanos llegaran a España para poder desarrollar nuestras lenguas de hoy en día, pero hubo una lengua que sobrevivió a esta invasión. De hecho, sobrevivió a dos invasiones muy importantes. Una fue la invasión romana, por supuesto, que es la que nos ha dado el idioma de hoy, el idioma en el que estoy hablando ahora mismo, y la otra fue la invasión indoeuropea, que fue mucho, mucho antes. Y ese idioma que sobrevivió a estas dos invasiones fue el euskera, el vasco. Es decir, los romanos no consiguieron homogenizar toda la península. De hecho, es el único bastión que les quedó en el que no pudieron influir con el idioma. Los vascones consiguieron aguantar o consiguieron conservar su idioma. Y de hecho ha sobrevivido hasta el día de hoy, que es una auténtica locura, porque quitando el Cáucaso, es el único idioma pre-indoeuropeo de toda Europa. Así que eso, es muy interesante que consiguiera sobrevivir a tanta invasión y que de hecho lo podamos hablar hoy en día, ¿sí? Yo me siento muy, muy afortunado y muy orgulloso de poder hablar y entender el euskera. Hablar se me está olvidando cada vez más porque no lo practico, pero por supuesto que lo conozco y lo entiendo al 100%. Y es un idioma súper interesante y súper mágico por lo que os estoy diciendo. Sí, es un idioma de una resiliencia que es impensable porque no hay otra cosa igual. Así que eso, otra cosa también que quería contar, que quería decir. Y Teodosio, eso, era un defensor del cristianismo que ayudó a que el cristianismo se asentase en Hispania y fue, me parece que el último emperador de lo que viene siendo el Imperio de Occidente antes de su separación. ¿Por qué es tan importante el cristianismo o que los romanos trajesen el cristianismo a Hispania? Yo siempre digo que el derecho nos viene de los romanos, sí, los romanos fueron los que nos trajeron el derecho tal y como lo conocemos, y la moral viene del cristianismo, en específico para los españoles en este caso, del catolicismo. Porque el catolicismo al final es lo que nos ha enseñado a entender el mundo en el sentido moral, lo queramos o no, seamos ateos o agnósticos o lo que sea. Porque al final es la cultura en la que hemos crecido y es lo que hemos mamado y lo que hemos entendido, ¿sí? Que está bien y que está mal. También junto al derecho romano, por supuesto, lo que viene siendo el derecho civil o el derecho legal y la moralidad, que es así que viene del catolicismo y que ese catolicismo también fue traído por el Imperio Romano. Así que a donde quiero ir con esto es que es muy importante todo lo que los romanos trajeron, todo lo que los romanos establecieron en Hispania
hasta el día de hoy, por supuesto. Es una cosa que no se puede desdeñar para poder entender la historia de España. Es algo clave, ¿sí? Es algo muy importante, que da forma, que da identidad a lo que va a venir después, a lo que es ahora. Así que por eso es tan importante hablar sobre el Imperio Romano, sobre la romanización de Hispania, porque es una de las cosas más importantes que que le ha pasado a España históricamente. Y por último, sobre la romanización, una última cosa que me gustaría decir, una curiosidad también, me parece más una curiosidad, la ciudad de Mérida, en Extremadura. Bueno, como ya he dicho, Extremadura era muy importante para los romanos. Ahí desarrollaron Extremadura de una manera increíble, ¿sí? Y una de las ciudades que fundaron fue Mérida Augusta, Mérida, hoy en día, la capital de Extremadura, de hecho. Para ellos fue la capital de Lusitania. ¿Por qué fundaron esta ciudad? ¿Por qué la desarrollaron? ¿Y por qué se llama así? Bueno, se llama así porque era como una ciudad para dar descanso a los eméritos soldados de las guerras cántabras. Es decir, los soldados romanos que fueron a luchar a las guerras cántabras, a las últimas guerras para la total conquista de Hispania, que fueron durísimas, realmente durísimas. De hecho, Horacio tiene un verso sobre las guerras cántabras. Dice algo así como Cantabrum indoctum iuga ferre nostra, que me parece que significa, no literalmente seguramente, pero como que los cántabros nunca se subyugaron al yugo nuestro romano, o bueno, al yugo, al final es ese, ¿no? Se sobreentiende que es al yugo romano, es como que eran un pueblo realmente duro de pelar, al que los romanos les costó horrores poder conquistar, ¿sí? Así que eso, Emérita Augusta se fundó para dar cobijo, para dar descanso y jubilación también a aquellos soldados que lucharon por Roma en las guerras cántabras. Una ciudad muy desarrollada por Roma. Bueno, y eso por ahí lo dejo ya con los emperadores romanos, con la romanización de Hispania, y ya llegamos al fin de esta romanización, de este imperio, de esta etapa romana de la península ibérica. ¿Y quiénes fueron los que pusieron fin a esta etapa, a este momento de la historia hispánica? Bueno, los principales actores que hicieron caer al imperio romano fueron las tribus germánicas. Habían muchísimas tribus germánicas. Estaban los godos, ¿sí? Ostrogodos, visigodos, estaban los sueves. Pero bueno, los que entraron en España fueron los sueves, mayoritariamente, ¿sí? Los sueves, los visigodos y los vándalos. Pero los que se hicieron con el control de Hispania después de los romanos, después de sacar a los romanos de Hispania, fueron los visigodos. Los visigodos fueron la siguiente generación a los romanos que dominaron Hispania. Lo veremos en el capítulo siguiente, no en este capítulo, lo dejo para el capítulo siguiente. Y aquí dos cosas también muy importantes. La primera es que siguieron con el castellano, o bueno, con el español, digamos, o con el latín vulgar, porque en aquella época era el latín vulgar, como idioma de este territorio. Y el segundo aspecto muy importante es que se convirtieron también al cristianismo. Así que gracias a estas dos cosas que hicieron los visigodos, España siguió siendo un país de habla española, es decir, de habla latina, y también cristiano, ¿sí? También tomaron el derecho legal de los romanos, otra de las razones por las que seguimos manteniendo ese derecho al día de hoy, aunque bueno, eso puede ser también discutible porque al final el derecho romano se ha impuesto en toda Europa básicamente, o casi toda Europa. Pero bueno, es importante sí decirlo que el imperio visigodo, bueno, no el imperio, pero la etapa visigoda no fue una antípoda de lo que fue la etapa romana, porque los visigodos tomaron muchísimas cosas de los romanos.
La etapa de los visigodos tampoco fue muy larga, fueron como 300 años más o menos antes de la llegada de los árabes, pero no quiero liarme, eso lo veremos en el siguiente capítulo. Por hoy lo voy a dejar ahí, creo que me ha salido un vídeo más largo de lo que pensaba, porque me he liado con muchas cosas, pero lo que quería decir en este vídeo es eso, que la romanización fue una de las etapas más importantes de la historia hispana de todos los tiempos y sin lugar a dudas no se puede discutir, me parece indiscutible. Y también el hecho de que la romanización tuviese tanta influencia, que haya llegado hasta el día de hoy, se debe a las características del Imperio Romano, a sus grandes rasgos de imperio generador, como, tal y como Gustavo Bueno lo diferenciaba en su libro España frente a Europa. Que gracias a esa generación de esos territorios que iba conquistando, pudieron generar esa cultura que se ha convertido en la cultura española de hoy en día, que tiene un gran peso, tiene una gran influencia con el Imperio Romano. Lo dejo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. El siguiente vídeo va a ser sobre la etapa visigoda, sobre el fin del Imperio Romano y la llegada de las tribus germánicas a la península. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Si podéis y me dejáis un like, os lo agradezco de verdad. Y ya si os suscribís sería la maravilla máxima. Pero bueno, con que os guste el vídeo me conformo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.